¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla David Peñuela. Estamos acá desde Bogotá, Colombia. Son las 6:30 de la noche. Como siempre, los miércoles iniciamos con nuestro Facebook Live relacionado con asuntos de derecho. Hoy vamos a tratar el asunto relacionado con la pérdida de la oportunidad. Por supuesto, pérdida de la oportunidad entendida o vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de la responsabilidad patrimonial, sea responsabilidad patrimonial pública o privada. ¿Listo? Quiero entonces de antemano saludar a todas las personas que se encuentran en Latinoamérica. Por ahí recibí un inbox de una persona que me decía, pero ¿por qué no me saludas acá en México? ¿Por qué no nos saludas a los mexicanos? Entonces quiero saludar a toda la gente en Latinoamérica, desde Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, no sé si haya alguien en Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, por supuesto, a la gente de Colombia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, bueno, México, todas las personas que están conectadas hoy, quiero agradecerles una vez más por esta oportunidad que me dan, porque sin ustedes esto no sería posible. Como les dije, vamos a abordar el asunto de la pérdida de la oportunidad desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial. Y si eso es así, lo primero que hay que definir es qué es la responsabilidad patrimonial. Entonces, lo que primero vamos a hacer, digamos, en la estructura de la charla de hoy va a ser la definición de la pérdida de la oportunidad, la definición de la responsabilidad patrimonial, luego la definición de la pérdida de la oportunidad, luego vamos a ver cuál es el esquema lógico de la pérdida de la oportunidad, posteriormente vamos a hablar de cuál sería la ubicación académica que le correspondería a la pérdida de la oportunidad, si en el daño o en la imputación, y finalmente vamos a hablar de cuáles son los requisitos que se necesitan desde el punto de vista jurisprudencial, al menos en Colombia, para la configuración de la pérdida de la oportunidad, para que la misma pueda entonces generar daños que deban ser indemnizados. Noé, un saludo para ti, muchas gracias por conectarte desde Nicaragua. Y esa es otra, si ustedes están conectados desde distintos países y yo no lo nombré, pues me dicen, estoy en México, estoy en donde sea. Si ustedes no me dicen, pues no, ¿cómo los puedo saludar? Bueno, entonces, continuando, estamos hablando de la definición de la responsabilidad patrimonial, que va a ser nuestro primer punto. La responsabilidad patrimonial, entonces, es aquella obligación que surge en cabeza del demandado consistente en indemnizar, o mejor, en reparar los daños injustificadamente causados a la víctima. Estamos hablando de responsabilidad patrimonial que atañe entonces a la finalidad de reparar los daños. Si estamos hablando de reparar los daños, pues no estamos hablando ni de imponer una sanción, ni de imponer una pena, ni de buscar la destitución de nadie, simplemente estamos buscando aquella reparación de los perjuicios causados de forma injustificada. Por lo tanto, vuelvo y repito, la responsabilidad patrimonial, sea pública o sea privada, está concebida como aquella obligación que nace en cabeza del demandado o del victimario consistente en indemnizar los daños injustificadamente causados a la víctima. ¿Listo? Ok. Una vez visto esto, entendemos que la finalidad de la responsabilidad patrimonial es la de indemnizar los daños injustificadamente causados. En este caso, si la finalidad de la responsabilidad es indemnizar los daños injustificadamente causados, voy a correr los comentarios porque yo me distraigo muy fácil. Al final de la charla los veo, sé que me saludaron desde Australia, les mando un fuerte abrazo, o te mando, Jenny, un fuerte abrazo desde Colombia. Entonces les decía que si estamos hablando de responsabilidad patrimonial que tiene como fin la reparación de daños, lo cierto es que la definición de la pérdida de la oportunidad per se es una excepción a la certeza en cuanto a la existencia del daño. Pero de esto vamos a hablar más adelante.
Pero si eso es la responsabilidad del Estado, entonces, perdón, patrimonial, si eso es la responsabilidad patrimonial, entonces, ¿a qué hace referencia la definición de la pérdida de la oportunidad? Entonces, la pérdida de la oportunidad alude a aquella situación en la que por consecuencia de una tercera persona, la víctima deja de obtener un beneficio en su patrimonio que hubiera obtenido, o mejor, que con alto grado de probabilidad hubiera obtenido si esa tercera persona con su acción o su omisión no hubiera frustrado el cauce normal de los hechos. Dicho de otra forma, la pérdida de la oportunidad se presenta cuando en un devenir normal de los hechos una persona hubiera obtenido un beneficio, pero que como consecuencia de la acción u omisión de una tercera persona, ese cauce normal de los hechos se detuvo, se interrumpió, y en tanto se dio la interrupción, esa persona que estaba esperando obtener un beneficio en un alto grado de probabilidad, pues se ve afectada en su patrimonio. Entonces, si esa es la definición de la pérdida de la oportunidad, ¿cuál sería el esquema lógico que podría definir o que podría sintetizar esa definición de la pérdida de la oportunidad? Sería la siguiente, y es: si yo hubiera podido hacer X, Y se hubiera presentado en mi patrimonio. Por lo tanto, como yo no pude hacer X, indemníceme Y. Vuelvo y repito. El esquema mental es el siguiente: si yo hubiera hecho X, Y, es decir, el resultado se hubiera generado en mi patrimonio. Pero como no pude hacer X, señor juez, indemníceme Y. ¿Listo? Ese es el esquema mental para que lo entendamos de forma muy básica. Con ese esquema mental vamos a poder entender cuál es la filosofía que existe detrás del concepto de pérdida de la oportunidad. Ahora bien, ya hemos abordado los tres primeros puntos. ¿Cuáles son? Definición de la responsabilidad patrimonial del Estado, definición de la pérdida de la oportunidad como concepto, el establecimiento del esquema lógico que sustenta la pérdida de la oportunidad, y ahora vamos a hablar entonces de cuál sería la ubicación académica que se le debe dar al concepto de pérdida de la oportunidad. ¿Se le debe ubicar en el daño o se le debe ubicar en la imputación? Pues eso realmente, de entrada les digo la respuesta, eso depende de la posición jurídica que cada uno tenga frente al tema. Digamos que establecerlo en el daño o en la imputación no tiene ninguna relevancia para efectos prácticos en materia de demanda, de un litigio. Es decir, si usted plantea una demanda estableciendo que la pérdida de la oportunidad usted la visualiza como un daño, pues realmente para efectos prácticos del litigio no tiene ninguna consecuencia. Y lo mismo sucede si usted la ubica en el plano de la imputación. Sin embargo, ya si usted traspasa esos dos límites y la ubica en el fundamento, realmente ahí sí estaría generándose una contradicción conceptual, y por lo tanto creo que ahí sí habría un resultado práctico que por supuesto resultaría contrario digamos que a las bases y a los fundamentos de la disciplina de la responsabilidad. Pero de entrada les digo que ustedes lo ubiquen en el daño o en la imputación, realmente no tiene ninguna consecuencia práctica. Yo no estoy diciendo que no sea importante la ubicación académica del elemento en uno u otro, perdón, del concepto en uno u otro elemento. Yo simplemente estoy diciendo que para efectos prácticos no tiene ninguna consecuencia. Ahora bien, hay personas como el profesor Juan Carlos Henao que ubica. Juan Carlos Henao es una de los autores, digamos, más reconocidos a nivel de daño, del elemento daño. Recuerden que la responsabilidad patrimonial es aquella obligación que nace en cabeza del demandado, consistente en reparar los daños injustificadamente causados. Si eso es así, para que nazca la obligación se necesitan de tres elementos de la responsabilidad: el daño, la imputación y el fundamento. Por eso es que hablo de si se ubica en el primero o en el segundo elemento, es decir, en el daño o la imputación, no existe ninguna consecuencia, ¿listo? ¿Por qué traigo a colación al doctor Juan Carlos Henao? Porque él, en su texto que se llama El daño, establece la pérdida de la oportunidad dentro del primer elemento de la responsabilidad, que es el daño. Ahora, definamos qué es el daño.
el daño es toda consecuencia, y acá yo le sumo la palabra consecuencia, es toda consecuencia derivada de una lesión generada a un interés lícito que se puede presentar, o mejor, interés lícito que puede ser pecuniario o no pecuniario, colectivo o individual, y que puede presentarse dicha lesión como una lesión definitiva o como una alteración al goce pacífico del bien, y que de reunirse los demás elementos de la responsabilidad, es decir, imputación y fundamento, pues el dicho daño debería ser resarcido o reparado. Eso es lo que tiene que ver con el daño. ¿Por qué traigo a colación la definición de daño? Porque el profesor Juan Carlos Henao lo ubica en el daño y lo ubica específicamente como una excepción a la certeza de la característica del daño. ¿Y qué implica entonces o a qué hace referencia la certeza del daño como característica? Hace referencia a esa convicción que debe tener el juez en cuanto a la existencia de los daños alegados por el demandante. Dicho de otra forma, la certeza del daño hace referencia a que el juez no debe tener ninguna duda en su conciencia de que de que los daños alegados por el demandante efectivamente se causaron en su patrimonio. ¿Listo? Ok. Si eso es así, solo los daños respecto de los cuales exista una convicción absoluta de su existencia deberán ser reparados. Y si eso es así, los daños respecto a los cuales no exista esa convicción, pues no deberán ser reparados y por lo tanto se consideran como hipotéticos. Sin embargo, Juan Carlos, la doctrina y la jurisprudencia ha establecido que la pérdida de la oportunidad, aun cuando no se configura en una certeza absoluta de un 100% respecto de qué hubiera sucedido si esa tercera persona no hubiera intervenido en el cauce normal de los hechos, a pesar de que existe esa duda, digamos que por equidad y con base en el principio de la equidad, se ha establecido que efectivamente hay lugar a la reparación de los daños derivados de la pérdida de la oportunidad. Vuelvo y repito entonces, la pérdida de la oportunidad ubicada desde el punto de vista del daño hace referencia a una excepción a la certeza del daño. Sin embargo, a pesar de ser una excepción, tampoco se cataloga como un daño hipotético o eventual, motivo por el cual sí se debe reparar, vuelvo y repito, aunque el juez no tenga una certeza 100% respecto de qué hubiera sucedido si esa tercera persona que intervino en el cauce normal de los hechos no hubiera sucedido. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a la imputación, también he escuchado a personas que dicen que este tipo de conceptos, así como el de la confianza legítima, se ubica no en el escalón del elemento daño, sino en el escalón del elemento imputación. ¿Y qué es la imputación? Primero voy a decir qué se logra en la imputación y luego voy a decir qué es la imputación. En la imputación logramos la siguiente cosa. Digamos que logramos la siguiente atadura, la siguiente conexión. Logramos vincular a un demandado con una acción o una omisión, por supuesto proveniente de él, que a su vez genera un daño que a su vez recae sobre el patrimonio del demandante, es decir, de la víctima. Ok, ¿qué es la imputación entonces? Si en la imputación logramos eso, ¿qué es la imputación? La imputación o nexo causal jurídico, que también se entiende y en la doctrina y en la jurisprudencia se conoce también con ese título, hace referencia a la atribución jurídica de daños que se hace a una o varias personas que en principio resultarían, vuelvo y repito, es la atribución jurídica de uno o varios daños a una o varias personas, ¿sí? Atribución a una o varias personas que por su acción o su omisión, por supuesto, generaron esos daños y que en principio se ven obligadas a indemnizar, a reparar los daños causados. Ahora bien, ¿por qué existen personas que hablan o que sostienen que la pérdida de la oportunidad se debe ubicar en el elemento imputación? Simplemente porque de un daño no puede derivarse otro daño. Es decir, si concebimos a la pérdida de la oportunidad como un daño, pues lo cierto es que de un daño conceptualmente no puede derivarse otro daño. Todos los daños siempre tendrán una causa. Dicho de otra forma, no hay daño que no tenga causa. Por lo tanto, si entendemos la pérdida de la oportunidad como daño,
Pues, ¿por qué del daño generan daños? ¿Por qué del daño se genera daños? Y si del daño se generan daños y eso es imposible, o mejor, ¿por qué si del daño no se puede generar daños? Porque ubicamos la la pérdida de la oportunidad en el daño. Entonces, esa es la justificación por la cual las personas que no están de acuerdo con esa tesis ubican la pérdida de la oportunidad en el elemento imputación. Ahí dicen, claro, la imputación, o mejor, la pérdida de la oportunidad hace referencia no a un daño, sino a una causa que genera daños. Eso es muy distinto. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, las personas que ubican la pérdida de la oportunidad en el segundo escalafón, entendido como imputación, hacen referencia o entienden a la pérdida de la oportunidad no como un daño, sino como una causa que genera unos daños. Perfecto. Entonces ya hemos abordado 4 puntos. La definición de la responsabilidad patrimonial del Estado, la definición de la pérdida de la oportunidad, el esquema lógico de la pérdida de la oportunidad, la ubicación académica de la pérdida de la oportunidad. Ahora vamos a hablar de cuáles serán los requisitos que al menos en Colombia se deben establecer y configurar para que la pérdida de la oportunidad, o mejor, para que las consecuencias de la pérdida de la oportunidad resulten ser reparadas. ¿Listo? Lo primero es que debe haber una certeza absoluta por parte del juez en cuanto a la existencia de esa oportunidad. Es decir, así como respecto de la certeza del daño, el juez no debe tener ninguna duda de que el daño alegado efectivamente se causó en el patrimonio de la víctima, lo cierto es que en este requisito del que estoy hablando, el juez no debe tener ninguna duda de que la oportunidad perdida efectivamente existió. Vuelvo y repito, la certeza respecto de la existencia de la oportunidad hace referencia a aquella convicción absoluta que debe tener el juez en su mente relacionada con que efectivamente la oportunidad que se frustró efectivamente existía y existió. ¿Listo? Ese es el primer requisito. El segundo requisito hace referencia a la certeza que debe tener el juez, no ya de la existencia de la oportunidad, sino de la frustración de esa oportunidad. Es decir, el segundo requisito hace referencia a que el juez debe estar totalmente convencido de que además de que existía una oportunidad, esa oportunidad se frustró de forma definitiva. Dicho de otra forma, debe estar convencido de que esa oportunidad nunca más, en esas mismas condiciones en que se presentó, se va a volver a presentar. Porque si se puede volver a presentar, pues evidentemente no estaríamos en virtud y en presencia de una pérdida de la oportunidad, sino de pronto de una suspensión de la oportunidad. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que la oportunidad se frustre de forma definitiva. Es decir, que la oportunidad tal como se presentó nunca más se va a volver a presentar. Puede que se presenten otras oportunidades a futuro, sí, pero no esa que se presentó en tal fecha, en tal año, en tal mes, con tales características. El tercer requisito de la pérdida de la oportunidad hace referencia a que la víctima que alega la pérdida de la oportunidad debe encontrarse en una situación tanto fáctica como jurídicamente apta para lograr ese beneficio. Es decir, debe existir una oportunidad, la oportunidad se debe haber frustrado, pero yo adicionalmente me tengo que encontrar en una posición jurídicamente y fácticamente apta para lograr ese beneficio que yo estoy alegando no se obtuvo o no lo obtuve en mi patrimonio. Entonces, supongamos que hay una vacante, pongamos un ejemplo de derecho laboral. Supongamos que hay una vacante para ser abogado senior de una oficina, de un bufete de abogados. ¿Existe la oportunidad? Sí. Supongamos que posteriormente las personas, el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa cierra de forma injustificada esa vacante. Entonces, hasta ahí tenemos la primera y el segundo requisito. Es decir, ¿existía la oportunidad para poder obtener ese puesto? Sí. Segundo, ¿se frustró esa oportunidad? Sí. Pero supongamos entonces la tercera, que la persona nunca se presentó al concurso. O que presentándose al concurso o presentándose
si al concurso la persona no cumplía con los requisitos. Supongamos que estaban contratando a una persona que tuviera 3 años de experiencia en Derecho Constitucional y que tuviera una especialización en Derecho Constitucional. Y la persona que se presentó es una persona que tiene 1 año de experiencia y no tiene ninguna especialización. Entonces fíjense cómo, a pesar de que puede haber habido una oportunidad, de que la oportunidad se frustró, efectivamente esta persona no se encontraba en una posición apta para obtener ese trabajo, porque no cumplía con los requisitos ni de experiencia ni académicos. El cuarto requisito es que esa frustración, por regla general, debe ser ilegítima. Es decir, la acción o la omisión que realiza ese tercero, que trae como consecuencia la frustración de esa oportunidad, debe ser ilegítima, debe estar desatendida por el ordenamiento jurídico. Es decir, no debe acompasarse con el ordenamiento jurídico, porque si se acompasa con el ordenamiento jurídico, pues estamos hablando de una frustración legítima que no, en principio, generaría responsabilidad. Entonces, dicho de otra forma, si por ejemplo por algún motivo se encuentra alguna justificación en el ejemplo que estoy dando en materia laboral, una justificación válida, supongamos lo siguiente, que en el edificio donde se estaba llevando a cabo o donde funcionan, digamos, el despacho de abogados, supongamos que se generó un terremoto, se generó un sismo y las oficinas se destruyeron. Entonces, por supuesto, como consecuencia de esta destrucción, pues la empresa decide detener, suspender e incluso terminar todas las convocatorias laborales que había hecho. Pero fíjense que si bien acabó una oportunidad que se frustró, la frustración de esa oportunidad es totalmente legítima porque existe una causa externa denominada como fuerza mayor en público y fuerza mayor o caso fortuito en privado, que impediría la atribución de daños y que legitimaría de alguna forma la suspensión o la terminación de esa convocatoria. Entonces, vuelvo y repito, la frustración debe ser ilegítima, es decir, la razón por la cual esa oportunidad se frustró no debe estar ajustada al ordenamiento jurídico guatemalteco, colombiano, venezolano, argentino, ecuatoriano, el que sea, ¿listo? Y finalmente, se necesita que la frustración, o mejor, que los daños generados sean imputables y atribuibles a una persona distinta a la víctima. Esto es muy importante porque a veces uno pierde oportunidades, pero porque la pérdida de esa oportunidad es atribuible a una acción o una omisión de la propia víctima. Entonces, en tanto pasa eso, es un principio fundamental de la responsabilidad patrimonial, sea pública o privada, que los daños que estamos alegando para que se reparen, por supuesto, deben ser imputables definitivamente a una persona distinta a quien los sufre. Eso es un requisito sí o sí, es decir, sine qua non, que se debe dar. ¿Listo? Ok, ahora, ¿cuáles son las características, digamos, principales de la pérdida de la oportunidad? Entonces, las características de la pérdida de la oportunidad hacen referencia a que la persona que sufre esa pérdida, o mejor, de que los hechos que sustentan la solicitud de reparación de daños deben conducir a que la persona que está analizando el caso pueda predecir que con alto grado de probabilidad esa persona hubiera obtenido el beneficio. Eso es muy importante, porque es que no siempre se cuentan con hechos objetivos, concluyentes, reales y verídicos que permitan concluir que esa persona efectivamente, de haberse continuado con el curso normal de los hechos, hubiera obtenido ese beneficio que está hoy reclamando. Entonces se necesitan de hechos objetivos, reales, concluyentes y verídicos que permitan concluir en un alto grado de probabilidad. Ojo, no de posibilidad, ni de certeza tampoco, sino de probabilidad de que esa persona hubiera obtenido el beneficio. Entonces, es muy importante entender que la pérdida de la oportunidad es una excepción a la regla.
¿A cuál regla? A la regla según la cual solo se protegen situaciones consolidadas en el ordenamiento jurídico. Dicho de otra forma, solo se protegen derechos. Pero fíjense cómo acá en la pérdida de la oportunidad no existe un derecho, son expectativas que son frustradas y que a partir de los principios, entre otros, de la buena fe y de la seguridad jurídica, me permiten a mí como juzgador reparar ese tipo de perjuicios. Entonces, lo que quiero decir es que la certeza, el grado de convicción que debe tener el juez respecto de los hechos debe ser ubicarse en el grado de la probabilidad. ¿Por qué no en el de la posibilidad? Porque posible es cualquier cosa. Realmente las meras expectativas, que son las que normalmente se ubicarían digamos que en el escuadrón o ¿cómo llamarlo? Como en el elemento de la posibilidad, hacen referencia a esperanzas que realmente no tienen ningún sustento serio y que solo dependen entonces de un desarrollo personal, interior e íntimo de esa persona, que realmente, dicho de otra forma, es aquellas expectativas que están en los sueños de la persona, en las ilusiones de la persona, en la mente de la persona, pero que la persona nunca ha puesto en marcha ningún acto para concretar esas expectativas. Por el contrario, las expectativas que respaldan la pérdida de la oportunidad son expectativas que realmente están sustentadas en hechos serios, verídicos, reales, porque ya se ha adelantado distintas acciones que están más cerca de la configuración del derecho como prerrogativa. ¿Listo? Si eso es así, vuelvo y repito, el juez, o mejor, la convicción respecto de la existencia de la oportunidad de la pérdida y de los daños debe ubicarse en el grado de la probabilidad, no de la posibilidad, porque la posibilidad, los daños generados o concebidos en el rango de la posibilidad se entienden como eventuales o hipotéticos y por lo tanto no reparables. Y finalmente, ya hemos hablado de todos los requisitos, hemos hablado de cuál es la definición de responsabilidad patrimonial, hemos hablado de cuál es la definición de pérdida de la oportunidad, hemos definido cuál es el esquema mental que justifica o que sustenta la filosofía de la pérdida de la oportunidad, hemos hablado de cuál es la ubicación que se le debe dar de forma académica a la pérdida de la oportunidad y hemos establecido cuáles son los requisitos que se deben establecer para la configuración de la pérdida de la oportunidad, tanto en la parte privada como en la parte pública. Finalmente vamos a hablar de cuáles son los daños que se pueden alegar a partir de la pérdida de la oportunidad. Y los tipos de daños que se pueden alegar a partir de la pérdida de la oportunidad son daños tanto materiales como inmateriales. O los materiales son conocidos como patrimoniales y los inmateriales como extrapatrimoniales. Entonces, si eso es así, yo podría pedir a raíz de la pérdida de una oportunidad que cuente con todos los requisitos que yo acabo de mencionar hace un momento, puedo pedir lucro cesante y daño emergente y en lo que tiene que ver con daños patrimoniales y finalmente podré pedir daños inmateriales entendidos si estamos hablando de de contencioso administrativo, el daño moral. Si hay lugar al daño a la salud, pues el daño a la salud, que lo veo muy difícil, pero no, mentira, sí es posible. Y el último, daños a bienes constitucional o convencionalmente protegidos. Y si estamos hablando de responsabilidad patrimonial privada, pues se podrán alegar daños patrimoniales entendidos como lucro cesante y daño emergente, y los extrapatrimoniales entendidos como daño moral, daño a la vida de relación y daño a derechos fundamentales. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes, espero haya quedado un poco claro el asunto. Finalmente me gustaría hacer una precisión. La pérdida de la oportunidad es distinto al lucro cesante. Esto es muy importante. No hay que descuidar este elemento. No sé por qué, y esto lo escuché de una juez de la República. Ojo, la pérdida de la oportunidad no es bajo ninguna circunstancia una figura asimilable al lucro cesante. ¿Por qué? Porque es que el lucro cesante parte de la base de que con anterioridad a la causación del daño hay un ingreso que se da de forma periódica o un beneficio que se da de forma periódica y que ingresa al patrimonio de la víctima, pero que como consecuencia del daño no ingresa ni ingresará, o no ingresa o no ingresará al patrimonio de la víctima.
Pero fíjense que en la pérdida de la oportunidad no estamos hablando de que hay un ingreso previo a la causación del daño, eso es mentira. No existe en la pérdida de la oportunidad un ingreso previo a la causación del daño. Existe una oportunidad de que en cierto momento se hubiera generado en mi patrimonio un determinado beneficio, pero no es cierto que antes de la pérdida de la oportunidad esa persona hubiera obtenido o estuviera obteniendo un valor o un ingreso o un beneficio de forma continua y periódica a partir del cual él pueda pedir una solicitud de indemnización, porque si eso es así no estaríamos hablando de pérdida de la oportunidad, sino realmente de lucro cesante. Ya con esto entonces ahora sí termino, espero haya sido muy útil para ustedes, voy a mirar las preguntas si hay. Me gustaría y me encantaría que si las personas que están en los distintos países tienen conocimiento sobre el concepto de pérdida de la oportunidad, pudiéramos discutir sobre realmente cuáles son esas diferencias o similitudes que existen en cuanto al concepto de pérdida de la oportunidad en sus distintos países, aunque no creo que haya mucho porque esto es un concepto que incluso a nivel de Iberoamérica se maneja, ¿listo? Y antes de pasar a las preguntas quiero comentarles un asunto. Abrí una fanpage que se llama Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica, se llama así. La fanpage en Facebook la encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica. ¿Cuál es la finalidad de esta fanpage? Es precisamente comenzar a conducir todo este tipo de charlas que estamos dando a partir y a través de esa fanpage, que realmente luego va a venir un proyecto mucho más grande y mucho más consolidado, pero lo que quiero es que entiendan que de ahora en adelante voy a comenzar a transmitir también a través de esa fanpage que, como su nombre lo indica, es internacional, por lo tanto abarca y abarcará pues todas las legislaciones para que podamos compartir conocimiento. Entonces, si están ahí a la mano, chéverísimo que nos apoyen, entren a la fanpage y denle seguir y ahí ustedes se van a encontrar de ahora en adelante con distintos contenidos que yo voy a subir. ¿Listo? Pasemos ahora sí entonces a los comentarios. Ok. A ver, un segundo. Samantha Londoño dice: hola licenciado, linda tarde, saludos desde México. Gracias, Samantha. Igual para ti, muchas gracias. Johan Betancourt, bueno, ahí creo que le estaba aclarando a alguien sobre cuál es el tema. Juan Manuel dice un saludo muy especial, un muy buen tema. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo para ti desde Bogotá para Neiva. Jairo Enrique Rojas dice: doctor, ¿qué ha dicho la jurisprudencia sobre el lucro cesante futuro en menores de edad? Ok, el lucro cesante sobre menores de edad, ¿te refieres a menores de edad muertos? ¿O menores de edad que quedaron lisiados, que quedaron con pérdida de capacidad laboral y que están vivos, por supuesto? A ver, si quedaron muertos, pues partamos de qué es el lucro cesante. El lucro cesante es aquellos ingresos que dejan, o aquellos dineros, servicios o beneficios que dejan de ingresar al patrimonio de la víctima como consecuencia del daño y que por supuesto es posible que de forma anterior ingresaran al patrimonio. Ahora bien, si tú me hablas de lucro cesante en menores de edad, es muy posible que si la persona que está muerta, es decir, que si me refiero al menor de edad, quedó muerto, esa persona pues no tuviera a cargo otras personas cuyo patrimonio se viera afectado por la muerte de ese niño. Dicho de otra forma, normalmente el lucro cesante se presenta en personas que tienen a cargo otras personas y son esas segundas personas, es decir, lo que se denomina víctimas indirectas, las que sufren el lucro cesante. Entonces, sí, y es el típico caso que se da de los papás respecto de los hijos, es decir, un papá se muere y pues los hijos o el esposo superviviente o el cónyuge supérstite pues entonces queda vivo y se ve afectado en su economía, tanto para los hijos como para él, como quiera que la muerte de esa persona impide que el dinero que ganaba esa persona en vida siga ingresando. Entonces,
Si eso es así, fíjate que el lucro cesante tiene como requisito sí o sí que alguien distinto al muerto se vea beneficiado con ese dinero que recibía, por supuesto, antes de que la persona muriera. Por lo tanto, si la persona que muere no tenía ninguna persona a cargo, pues no hay lugar a la frustración de un lucro cesante o el reconocimiento de un lucro cesante porque esa persona no tenía a nadie bajo su cargo. Ahora bien, esto admite y ha admitido unas excepciones, y es, al menos en contencioso administrativo en Colombia, ha admitido la excepción de personas o de padres que estaban en unos niveles, digamos, sociales y económicos muy bajos, y que a partir de las pruebas que se allegan al proceso se puede determinar que ese hijo que realmente murió en el futuro iba a ayudar a los padres. Solo de esa forma y de forma excepcional el Consejo de Estado ha reconocido que esa persona que resulta muerta en el futuro hubiera podido ayudar a sus padres, como quiera que, por ejemplo, la madre es cabeza de familia y es discapacitada, y por lo tanto los hijos que tenía, pues se entendía por esa, digamos, ese lazo de fraternidad y ese lazo de consanguinidad, que iban a ayudar a su madre en el futuro y que por lo tanto esa ayuda iba a representar un beneficio económico. Solo desde ese punto de vista se acepta que niños y menores de edad que no tenían nadie a cargo pudieran generar lucro cesante en personas, digamos, en sus padres o algo así por el estilo. Ahora bien, si estamos hablando de personas, o mejor, de menores de edad que resultan no muertos, sino quedan vivos y tienen pérdida de capacidad laboral, lo cierto es que esa pérdida de capacidad laboral, pues dependiendo del porcentaje que establezca la Junta Regional o la Junta Nacional o la EPS, pues ese porcentaje se calculará sobre el salario mínimo vigente para el momento en que se expida la sentencia, y a partir de ese porcentaje que se obtenga del salario mínimo, supongamos que la persona perdió un 35% de capacidad laboral, entonces ese 35% de capacidad laboral se saca o se aplica al salario mínimo, y tú sacas el 35% del salario mínimo y lo proyectas por el resto de vida probable del niño, pero se lo pagas desde los 18 años o desde los 25, dependiendo de si las condiciones económicas de la familia permitían o permiten que la persona, es decir, la víctima, pudiera estudiar sin tener que trabajar hasta los 25. ¿Listo? Entonces, si eso es así, tienes que tener presente que te le reconocerán desde los 18 años o desde los 25 hasta el resto de vida probable del niño, con base en el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Y por qué? ¿Por qué se indemniza a futuro y por qué se indemniza a pesar de que la persona no ganaba? No ganaba dinero cuando quedó lesionado, pues porque efectivamente esa persona se presume que iba a generar o que iba a ser productiva a futuro cuando tuviera la capacidad legal para trabajar. Es decir, siempre se presume que una persona va a resultar productiva. Y lo mismo pasa, por ejemplo, para personas que resultan lesionadas, tienen pérdida de capacidad laboral, pero no estaban trabajando. Y si no estaban trabajando, pues entonces uno dice, si usted no estaba trabajando, pues no hay lucro cesante ni pasado ni futuro. Pero eso no es cierto, futuro sí hay, porque realmente se presume, vuelvo y repito, que las personas sí van a generar productividad, a pesar de que en el presente no estén trabajando. Jairo Enrique Rojas dice: ¿cuántas categorías de daños extrapatrimoniales en derecho privado hay en Colombia? Pues como lo dije hace un momento, extrapatrimoniales existen 3 categorías: el daño moral, el daño a la vida de relación y el daño a derechos fundamentales. Jairo Enrique Rojas dice: qué útil son sus charlas, doctor. Muchas gracias, Jairo, qué chévere que estés conectado. No se imagina cuántas dudas me ha resuelto. No, con mucho gusto, Jairo, qué chévere que estés conectado.
A ver. Rito, Hernán, buen tema, doctor. Gracias, Hernán, un abrazo para ti. Paulita, un abrazo para ti. Bueno, Johan Betancourt dice, pero si se esperan hasta los 25 años para que estudie, ¿no reconocen el posible pago como profesional? No, ¿sabes por qué? Bueno, eso depende. Sí lo puedes probar. Es posible que tú puedas allegar pruebas a partir de las cuales tú puedas predecir qué podría suceder, ¿sí? Pero entonces podría suceder lo siguiente. Si tú demuestras que la persona estaba en una familia o estaba, digamos que está compuesta por una familia, pertenece a una familia que está compuesta por personas que tienen capacidad laboral y que pueden y que efectivamente podrían solventar el estudio de una persona hasta los 25 años sin necesidad de que esa persona trabaje, pues si tú logras probar eso, sí es posible que tú puedas solicitar la pérdida o mejor la indemnización o la reparación de la pérdida de capacidad laboral a partir de lo que la persona hubiera ganado como profesional. Sí es posible, debatible, todo lo que tú quieras. Si yo fuera abogado del demandado, yo diría, eso es algo incierto, eso es una situación incierta, nosotros no vamos a saber si ese niño se va a morir 5 años después de la sentencia, no sabemos si va a estudiar música, no sabemos si va a ganar el mínimo o realmente va a ganar lo que podría ganar un abogado recién egresado. Entonces, si eso es así, fíjate que estamos hablando sobre un terreno incierto. Eso no quiere decir que no se pueda alegar, alega todo lo que tú quieras. Por supuesto respaldado por pruebas, entonces aporta por ejemplo los certificados de ingresos de las personas que componen la familia y que están, que tienen a cargo a ese niño o a ese menor de edad. Ahora bien, también es cierto que a mayor cercanía de ese menor de edad con la mayoría de edad, es más fácil determinar eso que tú estás diciendo. Porque si estamos hablando de una persona que tiene 3 años y que resultó atropellada y perdió capacidad laboral, pues una persona de 3 años, o sea, ¿cómo tú vas a poder predecir lo que la persona pudo haber estudiado, podría haber estudiado si ni siquiera tiene, una conciencia de qué carreras existen y demás? Entonces, si eso es así, creo que queda muy difícil tratar de alegar la pérdida de capacidad laboral entendida como lucro cesante futuro a partir de una situación que realmente desconocemos y desconocemos más de lo que podríamos conocer si una persona tuviera 16, 17, 15 años. Porque si estamos hablando de que hay una persona que tiene 16, 17, 15 años, pues es una persona que ya está en bachillerato, que se acerca a ese momento en que debe escoger qué va a estudiar. A partir de las notas que sacó en el colegio, por ejemplo, podríamos predecir cómo le podría haber ido en la universidad y que por lo tanto hubiera podido lograr un lucro cesante importante, etcétera. Pero todo es un tema probatorio. La respuesta es sí se puede, pero a menor edad del menor, pues más difícil va a ser superar el tope del salario mínimo. A mayor cercanía con los 18 años y por supuesto entendiendo que hay digamos unos logros académicos que respaldan a esa persona, pues por supuesto que eso sería más fácil. Porque si no tienes logros académicos que respalde esa solicitud, pues imagínate cómo vas a quedar, ¿sí me entiendes? Es decir, si yo fuera contraparte y tú alegas eso, yo lo primero que hago es solicitarle al colegio las notas de esa persona para ver si efectivamente yo puedo desvirtuar que supuestamente iba a ser un profesional que iba a ganar muchísimo dinero. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy presente qué es lo que vamos a alegar y qué pruebas vamos a presentar. Porque si tú alegas eso, vuelvo y te digo, te puede salir un abogado mucho más sagaz o la puede pescar y decir, bueno, usted está diciendo que esta persona es un estudiante estrella, entonces miremos a ver si es tan estrella realmente o si está estrellado y voy a solicitar como prueba que se oficie al colegio que se den las notas de la persona. Y si yo veo que hay unas notas que son paupérrimas, una persona que ha perdido los años, una persona que a duras penas pasa, pues dime como a son de que esa persona sería una buen profesional. Ahora, acá estoy estigmatizando un poco, ¿no? Estoy haciendo de abogado del diablo. Yo era una de las primeras personas que en el colegio, pasé sin penas y gloria. Yo era una persona y que nunca perdí un año, pero tampoco fui de los mejores, tampoco los peores. Pero si una persona con base en mis notas
las hubiera analizado, de pronto no hubiera predicho que yo, no sé, que de pronto iba a ser un excelente abogado y demás. Bueno, Johan Betancourt dice, ¿sabes algo del tema de perjuicios por no poder velar un muerto? Estoy con varios temas de eso y quisiera aprender más. Si puedo, si puedes, si pudieras hacer un video, nos ayudarías mucho como abogados, a los abogados que trabajamos en responsabilidad. Pero no entiendo muy bien cuando hace referencia a los perjuicios por no poder velar a la persona. A ver, si tú tienes unos perjuicios por no poder velar a la persona, esos perjuicios se denominan daño emergente. El daño emergente son todos aquellos gastos o que tú efectuaste o que deberás efectuar. Y no solo gastos, sino aquellas obligaciones que tú asumes como consecuencia del daño. Supongamos que tú no tienes ahorita plata y efectivo para solventar los gastos de velación de un muerto y tienes que ir a pedir prestado plata para que puedas velar a esa persona. Entonces, por un lado, fíjate que tú no tienes plata, pero asumiste una obligación que en el futuro tendrás que pagar. Entonces, ahí haces referencia, ahí, fíjate que no salió de tu bolsillo, pero saldrá. Y como saldrá, se entiende como un daño emergente, ¿listo? Entonces, esos daños, entendidos como los gastos de velación, pues son daño emergente, son daño emergente. Johan Betancourt dice muchas gracias, siempre estoy pendiente de tus videos, aprendiendo y compartiendo. Muchas gracias a ti. Bueno, no sé a qué haces, al último comentario cuando dices no sé a qué haces referencia. Bueno, medicina legal se demora 3 días en hacer la necropsia y dan orden de entierro inmediato impidiendo a la familia despedirse de él. Pero yo no entiendo y por qué van a dar entierro inmediato. ¿Es que acaso es un NN o algo así por el estilo? Pues medicina, a ver, no conozco el tema a fondo, Johan. Respecto de medicina legal, a eso me refiero. No sé cuál será realmente el trámite que medicina legal haga. No sé si estás hablando de Colombia primero. Segundo, no sé realmente cuál es el procedimiento, pero la lógica me dice que, por ejemplo, si una persona murió en una situación de violencia que debe ser resuelta por medicina legal mediante la necropsia, lo cierto es que medicina legal no tendría ningún, creo yo, ¿no? Creo yo, acá haciendo, digamos, un poco ¿cómo te digo yo?, de lógica jurídica, me parece que no tendría ningún derecho en ordenar el entierro de una persona. No tendría ningún derecho, ¿por qué? ¿Cómo a son de qué? Si es que la función de medicina legal no es ordenar entierros. Es lo poco que yo conozco y que, digamos que lo que te digo, la lógica jurídica me dice que medicina legal no podría decirle y ordenar el entierro de una persona cuando realmente ese proceso es un derecho de las víctimas supervivientes. Bueno, no sé, si es por salud pública, está muy descompuesto y existe un ordenamiento o existe dentro del ordenamiento jurídico una norma que así lo respalde, pues fíjate que estarían cumpliendo una norma y la imposición o el cumplimiento de esa norma, pues efectivamente, pues si estamos hablando de una norma, pues tocaría que se demandara esa norma por inconstitucional, si es que se cree que es inconstitucional, pero fíjate que la atención de derechos sería el derecho de la familia a enterrar a esa persona y pues a realizar, digamos que todos los derechos que se desprenden del velorio y del concepto de velorio, versus la salud pública. Tocaría mirar si realmente el deterioro es tan grande que realmente pues impide llevar a cabo todos estos daños y para no contaminar no sé, el ambiente y demás, pues se aplique ese tipo de reglamentación. Pero si es una reglamentación, pues fíjate que en parte tendría ya un principio de legalidad, estaría cubierta por el principio de legalidad que solo se podría desvanecer si estamos hablando de actos administrativos, pues mediante un proceso o un medio de control de nulidad, y si estamos hablando de una ley, pues contencioso, perdón, el tema de exequibilidad e inexequibilidad, ¿no? Jairo Enrique pregunta, doctor, ¿cómo se liquida el daño emergente futuro? Se liquida a partir de unas fórmulas.
Mira, eso no, yo te voy a decir más o menos cuál es el componente, pero las fórmulas no me las sé. Yo las tengo escritas y demás, pero no es, es decir, lo que te voy a decir no es tal y como es, ¿listo? Simplemente te voy a decir en términos muy prácticos cómo sucede, pero ese cómo tú lo tienes que traspasar o filtrar o aplicar a través de las fórmulas de indemnización del daño futuro, ¿listo? Hay unas fórmulas, entonces partamos de la base de que hay unas fórmulas a través de las cuales, unas fórmulas matemáticas a partir de las cuales tú calculas el lucro, el valor del lucro o del daño emergente futuro, ¿listo? Pero de forma muy, ¿cómo llamarlo? De forma muy fácil y de forma muy simple te voy a decir lo siguiente. Tú lo que tienes que hacer es demostrar que efectivamente hoy se necesita a futuro la realización de un daño emergente. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Mira, yo tengo un caso en el que la cliente se realizó una cirugía que se llama laparostomía, colecistectomía laparoscópica. La persona en el desarrollo de esa cirugía iba a sufrir simplemente 3 incisiones en el abdomen, ¿listo? Simplemente 3 incisiones, muy básico. Por una incisión se incluía la cámara y por el otro los instrumentos para removerle, creo que eran unos quistes que tenía en el hígado, no, en el hígado no, en el riñón, bueno, no, en la vejiga creo que era, listo. Sin embargo, cuando comenzaron a abrirle los orificios, esos orificios se abren a través de un, ¿cómo llamarlo? Como haz de cuenta de un taladro, pero digamos que el título normal, la palabra para ese instrumento se llama trocar. Entonces la persona, el médico que le abrió los orificios, empujó mucho, hizo mucha presión sobre el trocar y lesionó la arteria aorta de esa persona. Lesionó la arteria aorta de esa persona y la persona se comenzó a desangrar. Cuando por la cámara se comenzaron a dar cuenta que la arteria se lesionó y que se estaba desangrando, pues realmente la cirugía cambió no de colecistectomía laparoscópica, sino a laparotomía. Y la laparotomía ya no implicaba simplemente 3 incisiones, implicaba la apertura total de la cavidad abdominal desde donde comienza el vello púbico hasta antes de la boca del estómago para poder controlar la hemorragia que se estaba presentando. Entonces, cuando eso sucede, y pues salvan a la persona, salvan al cliente y demás, pero cuando la persona termina la intervención médica, finaliza con una cicatriz como te digo, desde la parte del vello púbico hasta antes de la boca del estómago, implicando que esa persona es una señora o una mujer de 37 años, ya no se pueda poner nuevamente bikinis, no pueda presentar su abdomen, pudiera tener algún problema con su esposo, pues digo, sí, en su autoestima y demás. Entonces, esa persona sí o sí, para que se le repare el daño y para que el daño, es decir, la cicatriz, quede lo más parecida posible a la situación anterior al daño, pues deberá someterse a una cirugía plástica. Y si debe someterse a una cirugía plástica, lo cierto es que hoy esa cirugía hoy se entiende como necesaria para que a futuro esa persona pueda reparar o digamos restablecer su condición física. ¿Esto qué tiene que ver con el daño emergente futuro? Pues es un gasto que en el futuro se tendrá que hacer. Esa cirugía vale alrededor de 15 millones de pesos, que eso es como unos 6 mil, 7 mil dólares, ¿listo? Americanos, como para que las personas que están en otros países entiendan. Entonces, fíjate que hoy, a partir de una situación certera, prolongamos las consecuencias que se están generando hoy a futuro. Y lo que hacemos es decir, hoy vale 15 millones, ok, esos 15 millones se tienen que presentar, se tienen que pagar por parte del médico, de la institución prestadora de salud o de la entidad promotora de salud. Pero no solo son los 15 millones, o mejor, la cifra como 15 millones no la tomes así pura y dura, porque esa cifra se tiene que pasar a partir de unas fórmulas de indemnización del daño futuro. Entonces, esos 15 millones darán un poco menos,
no sé, dará por ahí 13 millones, 13 millones 500 o algo así por el estilo. Pero esa es la forma de indemnizar el daño emergente futuro, ¿listo? Entendiendo que hoy concebimos que a futuro ese daño sí se va a presentar y el valor de ese daño lo pasamos por las fórmulas y ese va a ser el resultado que se va a dar. Johan Betancourt dice, el daño sería la demora en la necropsia. Pero entonces el daño no sería, pero fíjate que tú comenzaste hablando que el daño era que no pudiera la persona enterrar a su familiar y luego estás diciendo que el daño sería la demora en la necropsia. Puede que sean las dos, puede que sea solo una, puede que sea otra. Tienes que tener mucho cuidado porque la causa de una es distinta a la causa de la otra. Fíjate que el hecho que tú no puedas enterrar a tu familiar como tú quieres tiene como causa la descomposición del cuerpo, ¿sí? Y el hecho de la demora de la necropsia, o mejor, los daños derivados de la demora de la necropsia tienen como causa la demora de la necropsia y puede que las consecuencias sean distintas. Fíjate que la demora puede traer como consecuencia una angustia por parte de los padres o por parte de los familiares en cuanto a que no puedan saber qué es lo que está sucediendo, quién fue la persona que lo mató, cuál fue la causa de la muerte, si fue una intoxicación, si fue un suicidio, etcétera. Entonces tienes que tener mucho cuidado para determinar cuál es la causa de la muerte, ¿listo? Eso es muy importante. Finalmente Johan Betancourt dice, doctor, muchas gracias por compartir su conocimiento y siempre atento a sus videos. Bueno, Johan, con mucho gusto. Creo que ya no hay más comentarios. No, parece que no hay más comentarios. Bueno, entonces, si por algún motivo hay un comentario que yo no vi, porque no me salió acá en la pantalla, pues ya lo respondo como siempre. Quiero agradecerles un montón por haber estado hoy con nosotros, conmigo realmente, y quiero pedirles que me apoyen y crezcamos en cuanto a la comunidad, ¿listo? Mucha agüita, sí, mucha agüita, es cierto, mucha agüita porque yo todos los días dicto clase y además de dictar todos los días clase, estoy haciendo Facebook Live. Entonces, esa es mi herramienta, me tengo que cuidar. Apoyen entonces la página, la fanpage de Escuela Internacional de Formación Jurídica y que vendrán cosas bien importantes. Bueno, un abrazo para todos y nos vemos entonces el domingo. Chao.